Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Como ustedes saben, cada vez que comenzamos un programa y no estoy de pie, no es que ella no ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario, ni mucho menos. Y es que los acontecimientos en pleno desarrollo que ella generan están también aquí. Y están aquí porque tenemos un importante entrevistado, a quien agradecemos su presencia en este momento en nuestro estudio. Se trata del embajador de la hermana República de Ecuador. Y estoy hablando del embajador Leonardo Arizaga, con un currículum que me obliga a ponerme los lentes y decirles, entre otras cosas, y lo hago con mucho gusto además, ¿no? Licenciado en Ciencias del Servicio Exterior, Escuela de Servicio Exterior en Georgetown University en Washington. Esta es buena, ¿no? No sé si tanto como la Fletcher, pero es buena. Sí. Obtuvo además un doctorado en Ciencias Internacionales en la Universidad Central de Ecuador. Ha ocupado cargos diplomáticos en Austria, en Perú. Se ha desempeñado como representante alterno del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, el Organismo Internacional de Energía Atómica, vaya tema que está siempre presente, la OIEA, y la Oficina de las Naciones Unidas con sede en Viena, y embajador de la República de Ecuador, nada menos que en China. Y sobre esto habría mucho más que decir, pero preferimos darle el tiempo del currículum al privilegiado diálogo que tendremos con el embajador Leonardo Arizaga. Bueno, Excelencia, su entrañable hermana República de Ecuador, que además tiene altísimos puntos con este gobierno, con su presidente, su vice, su canciller, su ministra de Defensa, y a la que queremos tanto, por razones más que bolivarianas, que tienen profundo significado en ese aspecto. Queríamos expresarle con esta invitación nuestra solidaridad por la hermosa batalla que están dando con uno de los tentáculos de los grandes pulpos de las transnacionales del petróleo. Las que tuvimos por aquí y supimos sacar, pero enhorabuena, ¿no? Y a las que ustedes ahora se están enfrentando de una manera muy vertical, muy plausible, que nos llena de orgullo. Me refiero, por supuesto, a Chevron Texaco, y quisiera que usted nos dijera en qué situación está esto, y vamos a mostrar algún video de nuestro querido presidente Correa. Perfecto, muchas gracias, Walter, por la invitación. Un honor estar aquí en Dossier y compartir con ustedes la última información del caso Chevron Texaco. Hoy comenzamos una nueva campaña, una campaña que ha encabezado el presidente Rafael Correa. Él personalmente se ha trasladado a la Amazonía ecuatoriana, ha ido a uno de los pozos que dejó una de las piscinas con desechos petroleros, tóxicos que dejó Texaco en nuestro país hace ya algunos lustros, y invitó a la prensa y comenzó la campaña que nosotros vamos a denominar las manos sucias de Chevron Texaco. Y después de tantos lustros, no hay que olvidar que Texaco dejó el Ecuador en 1992. Después de tantos lustros, tantas décadas, uno va a nuestra Amazonía y solo tiene que meter las manos en la tierra y salen negras, negras del petróleo que dejó esta empresa transnacional. Ellos estuvieron en el Ecuador 28 años en los que pudieron explorar y explotar nuestro petróleo. El problema es que no aplicaron la tecnología que deberían haber aplicado y que aplicaron en sus países, en Estados Unidos y en otros países, para reinyectar los desechos de la producción petrolera en el subsuelo. No lo hicieron. Y usaron tecnología obsoleta que contaminó terriblemente la Amazonía ecuatoriana. Por supuesto, usaron la tecnología más barata. La más barata. Porque para estas empresas transnacionales, Walter, lo que viene primero es el capital, el dinero, no el ser humano. Esa es la gran diferencia entre la revolución bolivariana, la revolución ciudadana y estos procesos que están en curso en toda nuestra América, y las empresas transnacionales, que son inmensas. Chevron Texaco es una empresa que tiene 3 veces el capital del Ecuador. Que además cuenta con 900 abogados en este caso, que ha gastado cientos de millones de dólares en una campaña terrible de desprestigio en contra de mi país. Y lo que nosotros estamos haciendo
mucho dinero tratando de desprestigiar un gobierno al que todos aplaudimos, ¿no? Así es. Y lo que estamos haciendo es defendernos de esta arremetida de esta transnacional. Y lo estamos haciendo en varios planos, en el comunicacional, con usted y con otros compañeros aquí en Venezuela y en diferentes países. En el político, porque también tenemos que encontrar aliados que nos ayuden y apoyen en esta materia. Y obviamente en el legal, porque Chevron ha iniciado 3 demandas en contra del Ecuador por este tema. Si quiere, le puedo resumir brevemente el caso. ¿Cómo no? ¿Quién mejor en este momento para representar la posición de Ecuador? Muchas gracias. Bueno, lo que pasó es que la empresa contaminó tanto la Amazonía que fueron las comunidades indígenas y amazónicas que llevaron el caso a un juzgado en Nueva York, porque ahí tiene su sede esta empresa. Eso fue interesantísimo, porque fue la comunidad indígena la que apeló a la autoridad en el fuero neoyorquino, ¿no? Eso es muy importante. Es un precedente, ¿no? Es muy, muy importante. El Estado ecuatoriano no ha iniciado ninguna acción en contra de Chevron Texaco. Los que iniciaron esta acción fueron las comunidades indígenas y amazónicas. Y ellos fueron en 1992 a Nueva York. Y durante muchos años trataron de iniciar la demanda en ese país, en ese juzgado. Y lo que dictaminó al final del día, después de varios años, el juzgado en Nueva York, es que esa demanda debería ser ventilada en el Ecuador. Y la empresa estuvo de acuerdo con eso, estuvo de acuerdo. Y es por eso que casi 10 años después comienza una demanda de las comunidades afectadas en contra de Chevron Texaco. No olvidemos que Chevron compró a Texaco en el año 2001. Hasta el año 2001 existía la empresa Texaco, ahora es Chevron Texaco. Las comunidades inician un juicio en contra de Chevron Texaco en Sucumbíos, en una ciudad ecuatoriana, y durante muchos años, más de 8 años, se lleva a cabo este proceso. Y existe un fallo en primera instancia a favor de las comunidades indígenas y amazónicas. La empresa plantea una apelación y en segunda instancia se ratifica la sentencia de Sucumbíos. Y el proceso sigue su curso. En este momento, el caso está en la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en casación. Es decir, es un proceso que no ha concluido. Pero no obstante que seguimos en este juicio, es decir, las comunidades indígenas y amazónicas siguen en este juicio. Mientras esto pasa, la empresa Chevron ha iniciado en contra del Estado ecuatoriano varias acciones. Una primera en Nueva York, porque querían que se tenga un arbitraje que no fue aceptado por el juzgado de Nueva York, porque decían que Petroecuador no tenía que ir a un arbitraje en este caso. Un segundo caso ya en la Corte de Arbitraje Internacional de La Haya, una Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que funciona con normas de CENUTM y de UNCITRAL de Naciones Unidas. Ahí Chevron lo que pidió es que en esa demanda, que el Ecuador, los 7 juicios que ellos han entablado, no llegaron a feliz término para ellos. Y que no se había cumplido el debido proceso. Nosotros presentamos todas las pruebas y pudimos demostrar que no terminaron esos procesos porque justamente Texaco y Chevron no pudieron comprobarlo en ese juicio. Ello no obstante, hubo un fallo de ese tribunal por $98 millones. Nosotros en este momento estamos solicitando la nulidad del fallo de lo que llamamos 98 para el daño hecho y para una transnacional de ese calibre es algo así como un regalo al contaminador. Así es, por eso iniciaron una tercera demanda en contra del Ecuador, y es así muy seria, muy grave. Todas las demandas son graves, pero esta es extremadamente grave para los intereses del país. Básicamente lo que dicen es que no se ha llevado a cabo el debido proceso en el Ecuador, que no ha habido un trato justo, equitativo, y lo que han pedido es que
al tribunal que el Ecuador asuma cualquier gasto, cualquier fallo que pueda darse en contra de la empresa Chevron. En otras palabras, que el Ecuador pague lo que Chevron debería pagar por el daño ambiental que ha causado en nuestra Amazonía. Eso es una conducta típica de las transnacionales del ramo, ¿no? Que además están acostumbrados a dejar el reguero de contaminación en todo el planeta y acostumbrados además a que nadie les hacía un juicio, ¿no? Así es. Tenemos un video de hoy y además muy gráfico sobre esto. ¿Me permite compartirlo? Con mucho gusto. Señor director, cuando usted disponga, tenemos ahí un video del propio presidente. Usted nos dirá en qué zona es, ¿no? Es en el campo Aguarico. Vamos a oírlo, a ver. Este es el mayor o uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta. Es 85 veces más grave que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México. 18 veces más grave que el derrame de Exxon Valdez en las costas de Alaska. Y lo quisieron dejar en impunidad y quieren dejarlo en impunidad. Vamos a demostrarle al mundo las mentiras de Chevron ante Texaco. Vamos a mostrarle al mundo la mano sucia de esta petrolera. Ahí está. ¿Entiendes? Esto es Chevron Texaco, compatriotas. Y esto es lo que dicen que no existe. Esta piscina fue abandonada en el 86. Nadie más lo utilizó. El pozo dejó de operar. Pero incluso pozos operados por Petroecuador, en lo posterior, las piscinas fueron dejadas por Texaco. Cerca de 1000 piscinas sin remediar. Mundo entero. Esta es la mano sucia de Chevron. A reaccionar contra tanta impunidad, contra tanto abuso, contra tanta explotación. Esto es Chevron Texaco, compatriotas. Humanidad entera. Esto es Chevron Texaco. Presidente. Bueno, no podía ser más gráfica la imagen, ¿no? Le invito a comentar esto luego del breve corte que vamos a hacer ahora y continuamos dialogando sobre esta impactante materia en la que de estas escenas tenemos amplias recopilaciones que no vamos a mencionar porque ahora el caso es cerrar filas con la hermana República de Ecuador, pero de esa cuenta tenemos muchos rosarios en la República Bolivariana de Venezuela. Un breve corte y ya volvemos con ustedes. Latinoamérica es fuente inagotable de diversidad cultural. Vidas nos invita a descubrir las raíces de nuestros pueblos. Una ventana al imaginario de todo un continente, nuestra América. Conozca personajes, obras, pasiones, creencias, historias, vidas, todos los domingos, solo por Telesur. El mundo visto desde las experiencias individuales y colectivas de sus verdaderos protagonistas. Ya no tenemos días ni semanas, tenemos solo un par de horas y la apuesta es salvar a nuestra nación. Brindando el justo valor a la voz de quienes nunca han sido escuchados. Estamos protestando contra el engaño de los depósitos bancarios que nos decían que estaban a salvo. La realidad detrás de la noticia y cómo impacta la vida de nuestros pueblos. Realidades. Todos los jueves, solo por Telesur. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países.
¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras. Todos los jueves. Solo por Telesur. Esta es la historia de un pueblo que piensa que algo no funciona y propone alternativas. Cree que el poder del Estado le es propio y que su voluntad puede transformar un sistema económico para que funcione en favor de todos y de cada uno. Inventar un nuevo mundo con igualdad, participación, educación y redistribución de lo que producimos. Es la semilla que se esparce, que quiere crecer. Esta historia se llama Chávez. Exponemos la realidad de las noticias de América Latina y el mundo. Telesur estaba una vez más en el lugar de los hechos, haciendo historia y contando la historia de esas personas que fueron los sobrevivientes. Abordamos situaciones actuales de gran interés para nuestros pueblos. Así estas 8 estrellas que nos dejó el comandante. Un espacio de investigación periodística que analiza a fondo los temas más controversiales. El peligro es que la gente organiza entre nosotros y decidimos qué queremos hacer en nuestra sociedad. Historias que son noticia y que impactan su vida. La represión fue brutal acá en Santiago de Chile y en el resto de las ciudades. Es el mismo gobierno el que reprime de una forma completamente absurda. Reportajes Telesur, todos los miércoles, solo por Telesur. Sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo. Sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos. MP3, música para el tercer milenio, todos los sábados solo por Telesur. Entonces, como teníamos en el diálogo el énfasis por este juicio de la Chevron, también contraatacando al país que ha sido absolutamente contaminado, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Porque esos juegan duro, ¿no? Así es. El caso es el siguiente. Básicamente lo que Chevron está pidiendo es que la sentencia del Lago Agrio constituye una denegación de justicia bajo el amparo del Tratado Bilateral de Inversiones. Primero. Sentencia de Lago Agrio. ¿Podemos enseñarle a nuestros televidentes qué constituye el Lago Agrio en este caso? Sí, es el juzgado de sucumbíos que en primera instancia dictaminó que ellos han contaminado la región amazónica donde operaron y que no hubo la remediación ambiental adecuada y que eso además tuvo un impacto en la flora, la fauna y obviamente en la población del lugar. Entonces, lo que dicen es que ha habido una denegación de justicia, dice Chevron, en este arbitraje internacional. Lo segundo, que es lo más grave, dicen que ellos no son responsables de ese daño ambiental, sino que debe ser Petroecuador y el Estado ecuatoriano el que debe endosar el monto de la condena del juicio. Es decir, como decía hace un rato, que sea el Estado ecuatoriano el que pague los 19.000 millones de dólares que ellos deben pagar. Ellos contaminan y van a un arbitraje internacional y piden que el Ecuador pague. Además dicen que no hubo un trato justo, que fue discriminatorio el juicio, que existe un daño moral. Y lo que a nosotros nos preocupa, para serle franco, Walter, es que la Corte Permanente de Arbitraje Internacional en La Haya se declara parcialmente competente y está analizando si va a ser competente en el resto del proceso. ¿Pero cómo es eso parcialmente competente? ¿Eso es como ser medio virgen o algo así? Así es que es un proceso en curso y han analizado una parte de la demanda presentada por Chevron, que son miles de documentos, y han tomado esa decisión. Pero lo más grave, y quiero citar textualmente lo que dicen,
es que mientras tanto, es decir, el tribunal se ha declarado competente como parte de este proceso y está analizando si es competente la otra parte, y mientras tanto ha ordenado que el Ecuador adopte, comillas, todas las medidas disponibles para suspender o hacer suspender la ejecución o el resarcimiento dentro y fuera del Ecuador de toda sentencia en contra de Chevron en el caso Lago Agrio. Es decir, están pidiendo que el Estado ecuatoriano suspenda la sentencia. El Ejecutivo no puede interferir en un juicio del poder judicial, del poder jurisdiccional. No podemos. El Ecuador es un país democrático, tenemos poderes del Estado, el Ejecutivo es uno, el Legislativo es otro, el jurisdiccional otro. Nosotros, el gobierno no va a interferir en un juicio que está en curso. Que además, bueno, ellos estaban acostumbrados a tratar con los dictadorzuelos de Centroamérica, con los Somoza, con gente de ese calibre. Con ellos sí andaban bien. Sí, pero nosotros no vamos a aceptar eso. El Ecuador es un país pequeño, digno, soberano, altivo. Nosotros nos vamos a defender en la Corte Permanente de Arbitraje ante la campaña de desprestigio que están emprendiendo, que ha sido hoy muy importante la actuación de nuestro presidente, la demostración evidente de la contaminación que existe en la Amazonía ecuatoriana, y lo vamos a hacer en todo frente que ellos nos quieran llevar. Lo vamos a hacer pensando siempre en el interés nacional y en el bien común, no en intereses del capital, sino como lo que es la revolución ciudadana. Para nosotros el ser humano viene primero, no el capital. Le invito a ver otro de los segmentos que tenemos, señor director, para ilustrar lo que usted ha dicho, porque el presidente, aparte de tener un discurso estupendo, es muy telegénico y ciertamente sabe manejar los medios como debe ser en cualquier líder contemporáneo, ¿no? Vamos a ver eso, señor director. Contra la prepotencia y los millones de esta transnacional, Chevron Texaco, el arma más letal que se ha inventado, la verdad. Aquí está la verdad, compatriotas. Mundo entero, aquí está la verdad. El Chevron Texaco. Todos a rebelarnos, pueblo estadounidense, California, a no comprar gasolina de las gasolineras de Chevron. La humanidad puede reaccionar y vencer al capital, vencer a los abusos de estas transnacionales. Unidos podemos, compatriotas. Todos apoyar la causa del Ecuador, que es la causa de Richmond, la causa de muchos países donde esta transnacional ha contaminado. El presidente permanece con su mano. Bueno, aquí teníamos un ejemplo clarísimo y aquí la reiteración no desgasta el concepto, lo subraya, ¿no? Porque parece que realmente la contaminación que dejó Texaco ahí es gravísima, ¿eh? Y Chevron. Así es. Y ese fue, como decía hace un rato, uno de los lugares donde operó exclusivamente Texaco. Porque uno de los argumentos que ellos usan es que después entró Petroecuador y que la contaminación fue causada por Petroecuador. Y ahí cabe aclarar que las comunidades indígenas y amazónicas no han seguido un juicio contra Petroecuador o contra el Estado ecuatoriano. Han seguido juicio contra Texaco y ahora Chevron Texaco. Eso habla por sí solo. Hay otra cosa que hay que mencionar. Nosotros firmamos con Estados Unidos un acuerdo de promoción y protección de inversiones. Lo firmamos en 1993. Texaco salió del Ecuador en 1992. Y recién entra en vigencia en 1997, 5 años después de la salida de Texaco del Ecuador. Y ello no obstante, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya se declara competente retroactivamente, es decir, se ampara en un tratado que entra 5 años después en vigencia de lo que Texaco salió del país. Es una de las cosas que nosotros reclamamos, que nuestro presidente reitera constantemente y que para nosotros es inaceptable. Lo segundo que quería decir, Walter, es lo que dice el presidente Rafael Correa. A estas empresas transnacionales lo que les interesa es el capital, es lo que tienen en el bolsillo. Y una manera de que sientan
un impacto de esta campaña es prestigio, es justamente afectar sus intereses económicos, no comprar sus productos, no comprar su gasolina, no apoyarles en sus empresas, y en eso estamos empeñados nosotros. Creo que es una manera muy digna en la que podemos proceder de manera voluntaria las personas individuales de nuestros países. Bueno, ellos tratan de cuidar su imagen, pero de una manera diferente en cada zona, ¿no? A veces subestiman a otros. Bueno, que aquí no estemos muy bien con la imagen, no importa porque estos no tienen el poder ni la capacidad de reacción, pero en el norte se cuidan más, pero aún así son absolutamente incapaces de entender lo que es la soberanía de un país, ¿no? Excepto donde ellos pisan el freno, porque sí se están enfrentando a un gobierno como el de Estados Unidos, si ese fuera el caso, pero en lo demás parece que tuvieran patente de corso, ¿no? Yo creo que van a sentir el impacto de esta campaña que el Ecuador ha emprendido. Yo creo que esta noticia es una noticia mundial, y además el presidente va a ir a la Amazonía no solo con gente del Ecuador, sino líderes, figuras mundiales van a ir. Pérez Esquivel, el ex premio Nobel de la Paz, Cher, que es una cantante norteamericana, gente que se ha solidarizado con nuestro país y que ve el daño ambiental que ha causado esta empresa y que quiere hacerse presente. Y eso creo que va a tener una incidencia importante en la imagen de esta empresa en nuestro país y en la región. Yo pienso que la solidaridad automática de todo latinoamericano bien nacido, de la patria grande latinoamericana y caribeña, tiene que hacer algún peso, ¿no? Pero ellos también tienen su peso en cuanto a sus pautas publicitarias en algunas áreas, ¿no? Ahora, el lobby, lo que yo estudié en La Flecha, con la que él hizo un poco de broma, porque, por cierto, que no son ni siquiera competidoras en la Ivy League, ¿no? Pero con respeto, que pasa que hay un poco de espíritu de cuerpo allí en la... El tema del lobby, que maneja muy bien en los pensums, aparecen todos los fundamentales, ¿no? Y de pronto se habla de petróleo y vamos a Texas y vamos a la universidad de esto y lo otro. Se habla de la costa del Pacífico y vamos a las universidades de California y estamos en la Ivy League por allá. Y se habla, por ejemplo, de la tecnología y vamos a tal lado y Massachusetts y lo que sea. Se recorre de costa a costa en ese programa el país. Pero hay algunos lobbies que no figuran. Por ejemplo, el del aparato tecnológico militar industrial y el del poderosísimo lobby pro-israelí, lobby sionista, no figuran en los pensos. Eso no son materia de debate. Pero resulta que el lobby petrolero tiene cierto blindaje además, ¿no? Porque no suele ser sometido a un escrutinio como el que ha sido sometido aquí en la República Bolivariana de Venezuela y en la hermana República de Ecuador. ¿Desde cuándo cambian esos vientos? Bueno, Estados Unidos tiene empresas gigantescas, ¿no? Muchas de estas empresas transnacionales tienen un capital muy superior a la de nuestros países. El caso de Chevron, yo lo decía, tiene ventas superiores al 300% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Ha contratado 900 abogados solo para este caso. Toda palabra que yo digo como representante del Ecuador y como embajador del Ecuador es grabada y revisada 1000 veces para ver si lo pueden usar en los juicios que sigan en contra del Ecuador. Y han usado lo que ellos llaman los grupos de presión, los lobbying groups, en el Congreso de Estados Unidos en contra del Ecuador. Un caso evidente de eso fue hace pocas semanas cuando quisieron que el Ecuador deje de tener preferencias arancelarias de Estados Unidos. Eso fue magnífico y hubo un gesto de una soberanía y de una verticalidad del presidente. Me gustaría que usted lo subrayara, porque lo dijimos en dossier, pero nadie mejor que usted ahora para desmenuzar el tema. Porque sí, creo que casi no tiene precedentes, ¿no? Lo que pasa, Walter, es que desde hace muchos años los países andinos recibían preferencias arancelarias de Estados Unidos por toda la
actividad que desarrollaban para combatir el tráfico de drogas ilícitas, ¿sí? El tránsito de producción de estas drogas en nuestros países. Pero es que el mayor consumidor de droga es Estados Unidos. Así es. Y entonces señala y pide colaboración a los países y les da buena o mala nota según... Porque son de tránsito algunos, ni siquiera productores. Así es. El mayor productor es Colombia, todo el mundo lo sabe, y el mayor consumidor es Estados Unidos. Es una simbiosis perfecta, ¿no? Así es. El ATPA eran preferencias arancelarias que recibían Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Después, cuando firmaron los TLCs, Colombia y Perú ya dejaron de recibirlo y lo recibíamos Bolivia y Ecuador. Y el presidente Correa, cuando Chevron comenzó a presionar al Congreso de Estados Unidos para que no nos den estas preferencias arancelarias, renunció de manera soberana y altiva a esas preferencias y más bien ofreció que la plata que nosotros ahorrábamos gracias a ese acceso, que es un valor de unos 25 o 30 millones de dólares que nosotros podíamos dar a Estados Unidos para proyectos relacionados con la defensa y la promoción de los derechos humanos. Aquí lo subrayamos, yo tuve el honor de decir eso en el dossier, ¿no? El presidente Correa dice que renuncia a las preferencias arancelarias y que le dona ese dinero al gobierno de Estados Unidos para que lo use enseñando a su población a defender los derechos humanos. Una bofetada elegantísima. Así es. ¿Qué costo trajo eso? ¿Algo tangible? Bueno, yo le quiero decir, nosotros como país queremos siempre tener la mejor relación con todos los países del mundo. Parte de la política exterior del Ecuador es esa, pero siempre bajo el principio de igualdad, de no intervención, de respeto a los países, y lo hacemos con Estados Unidos, con Europa, y sabemos que la importancia que ese país tiene en el concierto mundial. Pero por eso el Ecuador también está profundizando su relación con otros países. Yo antes de ser embajador en Venezuela fui embajador en China, y uno se da cuenta que el futuro del mundo está en Asia y está en China. Y nosotros vamos a trabajar con empresas petroleras chinas. Uno de los importantes proyectos de la Revolución Ciudadana es la construcción de una refinería en el Ecuador, y vamos a hacer esa refinería no con estas transnacionales, con las grandes, las 7 hermanas, sino lo vamos a hacer con PDVSA, que es nuestro socio estratégico, y lo vamos a hacer con CNPC, que es una empresa china, una de las más grandes del mundo, con alta tecnología y gran capacidad. Así que con Petróleos de Venezuela y con una de las grandes de las grandes, porque, bueno, todo el eje geopolítico se ha transferido al Pacífico, de eso no hay duda, y ustedes están allí. Ahí estamos. Eso no quiere decir que no vamos a seguir teniendo una relación importante con Europa, con Estados Unidos, pero tenemos que ver también otras posibilidades, diversificar nuestros mercados, diversificar nuestros productos y ver hacia dónde va el mundo. Y yo le doy un ejemplo. En los próximos 10 años, América del Norte, Estados Unidos y Canadá y Europa van a crecer aproximadamente un 10 o 15%. Eso es una cifra bastante optimista, ¿no? Pero en los próximos 10 años, China y Asia en general, pero China en particular, van a crecer un 60%. Ahí está el desarrollo fundamental de la economía mundial en los próximos 2 lustros. Entonces nosotros, en la campaña que estamos emprendiendo el día de hoy, estamos visibilizando el caso de Chevron Texaco, estamos informando a la comunidad internacional todo lo que ha pasado. El Ecuador en esto, como les digo, ha sido demandado, nosotros no hemos demandado a nadie. Las comunidades indígenas y amazónicas son las que demandan a Chevron. Y lo que pasa, y eso es lamentable, nosotros en 1998, en la época del gobierno de Yamil Mahuad, firmamos un acta de finiquito con Chevron Texaco, con Texaco en esa época, porque Chevron recién la compró el año 2001. ¿Yamil Mahuad sigue exiliado en Panamá? No, Yamil Mahuad está en Estados Unidos, desde hace muchos años. Nosotros estamos revisando esa decisión que se tomó en ese momento, el acta que se firmó,
presidente se ha referido en varias oportunidades a ese documento. Pero nosotros, como Estado, no hemos seguido juicio a Chevron Texaco. Es muy importante. ¿Ese finiquito fue hecho a la medida, bajo presión o intereses de la transnacional? Estamos revisando eso. Vamos a ver las circunstancias periodístico, ¿no? Sí. Me imagino que su tempo diplomático muy profesional lleva a otra velocidad. Pero es una página negra, digamos, de esa larga noche liberal, neoliberal que siempre menciona nuestro presidente. Así es. Usted trajo un material audiovisual. ¿Nos puede adelantar algo de qué se trata? Porque lo estamos preparando para mostrarlo y está prácticamente listo. Sí, lo que hemos querido es mostrar a la opinión pública venezolana y latinoamericana y todos quienes ven este programa algunos de los testimonios que se dan en la región amazónica y un poco un resumen de todo el proceso que se ha llevado a cabo. Hay varias páginas web que ustedes pueden visitar. Chevron Texaco Tóxico es uno de ellos. Pueden entrar en la página web del Ciudadano del Ecuador. Pueden revisar la página web de la Embajada del Ecuador aquí en Venezuela. Y nosotros tenemos ahí folletos, por ejemplo, como este de aquí, que se llama Chevron Texaco. Pretende que el pueblo ecuatoriano pague lo que ellos contaminaron. Este es un resumen que ha efectuado la Cancillería ecuatoriana. La hemos publicado en la página web nuestra y de la Cancillería, y es un buen resumen. Y en efecto ahí usted puede ver lo que está mostrando. Al lado izquierdo se ve lo que contaminó British Petroleum en el Golfo. Y al lado derecho está la contaminación de Chevron Texaco. El presidente lo dijo, 80 veces más de lo que contaminó British Petroleum en el Golfo de México fue lo que contaminó Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana. 80 veces más que lo del Golfo de México, que es una catástrofe que todavía no se ha detenido. Así es. Es solo para dimensionar el impacto que ha tenido esta transnacional. Vaya que se lo tenían tapadito, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver ese audiovisual que usted gentilmente nos proporcionó, señor director. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, cuando usted disponga. Dice la verdad sobre Chevron en la Amazonía de Ecuador. In the 1960s, the American oil company Chevron, operating under the Texaco brand, entered into a contract with Ecuador's government to extract oil from the basin of the Amazon rainforest. Over the course of the next 26 years, Chevron extracted billions of gallons of crude oil that generated huge revenues for the company. In the process, this large oil company committed one of the worst acts of environmental abuse in history. On the west coast of South America, straddling the equator from which it derives its name, lies the country of Ecuador. Slightly smaller than the state of Nevada, it is home to both the Galapagos Islands and the rainforests of the Amazon. In spite of its relatively small size, Ecuador is home to a vast array of animal and plant species. So much so that Ecuador has been named by Conservation International one of only 17 megadiverse countries in the world, a group of countries that harbor the majority of the Earth's species. Ecuador is also home to a number of native indigenous groups, including the Azucar, Sequoia, and Kofan nationalities. These people live off the land. They drink water from the rivers and use them for fishing, bathing, and cooking. And now, thanks to Chevron, they are sick and dying for doing so. To understand how Chevron caused things to go so horribly wrong in Ecuador, we must first take a look at what steps are normally taken to protect the environment when drilling for oil. Oil extraction typically begins when a well is drilled, and pits are created for the temporary storage of oil waste. The pits are lined with industrial tarp, which acts as a highly resistant membrane with puncture and tear resistance designed for heavy weight, liquid, and extreme temperatures. The tarp prevents oil waste toxins from seeping into the ground. While extracting crude oil, the drilling muds, toxic oil waste, and chemical lubricants are stored in the lined pits.
In the separation station, crude oil is refined, and the remaining toxic water, what in the oil industry is known as produced water, is re-injected into the ground. When the drilling is complete, the oil sludge is disposed of and the pit is refilled, restoring the site to its natural state. This is the process Chevron and other oil companies generally followed when extracting oil in the United States. Much of the industry had used these drilling and waste disposal practices for years before Chevron entered Ecuador. In fact, in 1962, the American Petroleum Institute published a manual describing the proper re-injection of produced water into the ground. The manual stated, among other things, that extreme care must be exercised in the handling and disposal of produced water, and warning of possible seepage into nearby surface water sources or onto lands used for farming and grazing. Texaco itself had even patented a new technique for re-injection which addressed the problem of pollutants seeping into groundwater. Because Chevron knew that to not do so would cause considerable pollution problems. And in the United States, they followed these standards, but not in Ecuador. Here is what Chevron did in the Ecuadorian Amazon, one of the most fragile and biodiverse ecosystems in the world that is home to 5 indigenous groups. Chevron chose not to re-inject toxic produced water into the ground. Instead, the company installed pipes to drain the toxic wastewater into rivers and streams. And Chevron chose not to line its waste pits the way it had done in the United States, allowing toxins to seep into the soils and contaminate groundwater often relied on by local inhabitants for their drinking water. And rather than properly dispose of the toxic sludge in the unlined pits, Chevron chose to leave it there. The company installed pipes to transport the sludge and contaminated rainwater into nearby streams. Rather than capture the toxic natural gas during extraction, Chevron burned off the gases, a process known as flaring, producing huge flames and releasing dioxins into the environment. This blatant pollution and destruction took place right in the backyards of the indigenous peoples of Ecuador. The damage done by Chevron is evident and widespread, with hundreds of wells and toxic pits spread out over an area of 1,500 square miles, roughly the size of the U.S. state of Rhode Island. Bueno, las piscinas son del color de este folleto, ¿no? Este es un dossier muy bien preparado, dramáticamente presentado. ¿Cuál es el tema de las famosas piscinas allí? Es una forma coloquial, local. Lo que pasa es que tenían que reinyectar los desechos tóxicos de la extracción petrolera con una tecnología nueva, novedosa, que afectaba poco el medio ambiente. Es decir, de donde extrajeron el petróleo y queda aquello Siempre vacíos. Tienen que tener estas piscinas donde van los desechos de la extracción. Es una cosa normal que se produce siempre. Y una vez que termine el proceso de explotación, uno tiene que limpiar eso, dejar la piscina limpia y dejar la tierra como estaba antes de la exploración y explotación. Y eso no hicieron. Y no solo que no lo hicieron, sino que en otros videos que pueden revisar fácilmente de los testimonios de la gente que vive en la Amazonía, los desechos fueron botados a los ríos. Y como no limpiaban las piscinas, entraban a la tierra y al subsuelo y contaminaba el agua. Así que el nivel freático incluso quedó contaminado para todos los que buscaban agua potable. Así es. Entonces ha habido un efecto nocivo en la salud de miles de ecuatorianos a lo largo de decenas de miles de ecuatorianos, en realidad a lo largo de estos últimos lustros desde que Texaco dejó esa región de nuestro país. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y nosotros lo que estamos haciendo es informar a la opinión pública internacional sobre este hecho. Bien, ¿cuál es la etapa en que está Ecuador y cuál es la siguiente? ¿A dónde va esa estrategia frente a esta transnacional que mueve tentáculos por todas partes? Bueno, primero vamos a continuar presentando todas las pruebas ante la Corte Internacional Permanente de Arbitraje La Haya. Y lo vamos a hacer de manera seria, pensando siempre en el interés nacional. Y nosotros, como siempre, vamos a respetar el derecho internacional y vamos a acatar toda sentencia que se emita con justicia, siempre. Toda sentencia que sea justa, nosotros acataremos.
segundo lugar, vamos a enfrentar la campaña mediática. Yo le decía a Walter que esta empresa ha gastado cientos de millones de dólares para desprestigiar el Ecuador. Y nosotros vamos a reaccionar. Y vamos a reaccionar mostrando la realidad que ha vivido nuestro país, las consecuencias que ha tenido esta actuación irresponsable de la empresa Chevron Texaco, no solo a nuestra ciudadanía, sino a la comunidad internacional. Y hay otro tema, nosotros esto lo estamos tratando también con nuestros países amigos. Ha habido ya una primera conferencia en Guayaquil de países afectados por empresas transnacionales y va a haber otra conferencia aquí en Caracas por países que están afectados por estas empresas. Simultáneamente a todo esto que estamos haciendo nosotros, los movimientos sociales y la sociedad civil también está tomando medidas. Y le doy un ejemplo. Yo fui gratamente informado por parte de representantes de los movimientos sociales y de la sociedad civil venezolana que ellos están creando un comité de solidaridad con el Ecuador. Y ese comité va a ser lanzado el 24 de septiembre. Le invito, Walter, a usted y a su equipo para que nos acompañen en la presentación de este comité, al que yo he sido invitado como un invitado más, porque es una iniciativa propia de la sociedad civil venezolana, que demuestra una vez más la solidaridad que existe no solo del gobierno, sino del pueblo venezolano para con el Ecuador y su pueblo. Bueno, muy agradecido en nombre del equipo por la invitación. A medida que nos acerquemos a esa fecha, tomaremos lo necesario para que figure en la agenda y en lo posible poder apoyar esto, ¿no? Pero en realidad la solidaridad en Venezuela, y no lo es menos en Ecuador, parece que está altamente sensibilizada con todos estos temas, ¿no? Y hay una conciencia ecológica que se suma a la muy gratamente recuperada conciencia de fraternidad, ¿no? Aquí hablamos, y no es pose, de la patria grande latinoamericana y caribeña, ¿no? Algo que yo pensé que había quedado olvidado en los años de militancia en el sur, pero que aquí resurge con una fuerza tropical, que es como parece que fluye mejor, ¿no? ¿Cuál es la estrategia ahora? Solo un pequeño comentario, Walter. Nosotros en el Ecuador siempre tenemos presente la solidaridad de Venezuela. No olvidamos nunca que Venezuela perdió entre el 25 y 30% de su población en las guerras de liberación de nuestra América. No son todos los embajadores los que dicen eso, que es de rigor histórico, así que se lo agradecemos profundamente. Sí, Quiere decirlo de nuevo porque la cifra impacta. Así es, Venezuela perdió entre el 25 y 30% de su población en las guerras de liberación de nuestros países. Por eso para nosotros siempre, para los ecuatorianos, Simón Bolívar, Sucre, son referentes históricos. Nosotros crecemos con ellos. Ellos no solo pertenecen a Venezuela, sino a toda la patria grande. Y lo bueno de ser parte del ALBA, Walter, es que a más del principio de integración es fundamental el principio de la solidaridad. Nosotros vemos eso en este caso con nuestros hermanos del ALBA, pero lo vemos en otros casos también, y le doy un ejemplo. Hace pocos días estuvimos con usted cuando salió el avión con ayuda humanitaria del ALBA a ayudar a los refugiados sirios en el Líbano. Y yo tuve el honor de representar al canciller Patiño en esa reunión del Consejo Político del ALBA, que fue un día sábado, y el martes ya estaba todo listo y el miércoles ya salió el avión. Es decir, nosotros pasamos rápidamente de las palabras a la acción. Eso es una de las grandes ventajas del ALBA, y para nosotros un honor compartir con nuestros hermanos del ALBA este proceso de integración. Bueno, con esas mismas palabras y con el mismo sentimiento solidario y fraterno, además profundamente fraterno, visceralmente fraterno, quisiéramos hacerle llegar a través de su distinguida persona y a través de su distinguida la delegación que usted preside, nuestra solidaridad de hecho, ¿no? Y esto es una forma de hacerlo. Los medios de comunicación son una poderosa arma y están siempre dispuestos de nuestra parte para ustedes. Nuestra solidaridad, decía, para con la causa que ha tomado tan a pecho y tan justicieramente el señor presidente,
Lo mismo al señor vicepresidente, canciller, la ministra de Defensa, que tuvimos el honor hace poco de tenerla aquí, y toda la cadena de mando, pero sobre todo al pueblo que ha tomado conciencia y que ha adquirido un reverdecer de valores que a veces en las primaveras neoliberales se desdibujan, ¿no? Pero que en estos tiempos definitivamente están siendo sustituidos por los verdaderos, históricos y trascendentes, que incluye este sentido de hermandad, ¿no? Ningún venezolano se siente extraño ni extranjero en Ecuador ni ustedes en Venezuela, pero eso es válido en esta nueva forma de hacer política para toda la patria grande. Y quisiéramos que llevara a usted nuestro saludo profundo, solidario, a este presidente que tanto admiramos, como admiramos a todos los de esta familia, ¿no? Muchas gracias, Walter, así lo haré. Y tuve la oportunidad de estar la semana pasada con el presidente Rafael Correa justamente para tratar estos temas, y a nombre del presidente le agradezco a usted por su solidaridad, le felicito por este programa que tiene una tan alta sintonía, no solo en Venezuela, sino también en el Ecuador y en todos nuestros países, porque es una evidencia más de esa hermandad que existe entre Ecuador y Venezuela. Y yo soy embajador del Ecuador aquí, pero me siento en casa. Me siento en casa. A veces cuando estoy en la embajada o en la calle no sé quién es ecuatoriano y quién es venezolano. Somos los mismos. Con ese mismo espíritu cerramos este dossier de hoy. Le agradecemos al embajador Leonardo Arizaga estas palabras, pero sobre todo estas actitudes, por lo que es, por lo que representa, por lo que se ha formado para hacer. Y a nombre del equipo Dossier, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en este programa particularmente a nuestros hermanos de Ecuador, que nos honran con su audiencia, le agradecemos la misma y prometemos volver cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y podemos estar aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Muchas gracias. Disponga usted de las cámaras, señor director.